Durante siglos, los judíos de Europa vivían en la penumbra del aislamiento, entre guetos cerrados, estudios religiosos intensos y la marginación social. Bajo este contexto, y ya para el siglo XVIII, una chispa de cambio encendió una revolución silenciosa. La época de la Escalá, más conocida como la Iluminación judía o la época de la Ilustración judía. La época de la Escalá fue un periodo importantísimo dentro de la historia judía. Por ese motivo, en este mini documental exploraremos con detalle cómo era la vida judía antes y después de ese periodo tan fundamental dentro de la historia judía. También recorreremos cómo fue ese despertar intelectual, qué los motivó, cómo se expandió y qué huellas dejó dentro de la población judía de Europa. La época de la Escalá fue un periodo importante dentro de la historia judía porque marcó un antes y un después. Este periodo de la historia que ellos vivieron realmente vino para remover, yo pudiera decir, muchas estructuras, ¿no? Vino a remover, a traer muchos cambios, por cierto, pero todo esto lo vamos a ir conociendo en el transcurso de este vídeo. Ahora quiero introducirme en la época antes de ese periodo, antes de la Escalá. ¿Cómo vivían los judíos en ese periodo de la historia? Aquí les cuento. La vida judía antes de la Escalá transcurría en comunidades cerradas. Guetos y aldeas judías, conocidas como shtetls, eran el escenario de una vida profundamente religiosa y autosuficiente. El estilo de vida dentro de las comunidades judías era estrictamente regido por la halajá, es decir, la ley judía. Cabe señalar que los varones eran educados en las famosas yeshivot. Las yeshivot vinieron a ser centros de estudio donde el foco principal que se tenía en esos centros era el estudio de la Torá y el Talmud. En cambio, las mujeres eran educadas en casa para cumplir roles domésticos y rituales. Entre los años 1701 al 1800, que fue ese periodo del siglo XVIII, en Europa se normalizó y se legalizó la exclusión y la marginación a los judíos, es decir, a las comunidades judías. Los judíos están excluidos de muchas profesiones, no podían ocupar tierras ni poseer cargos públicos. Además, a ellos se les cobraba cargos especiales, exclusivamente a los judíos. Y lo interesante es porque también fueron blancos frecuentes de los llamados pogromos, que ya aquí en este canal hemos abordado el tema de los pogromos y cómo vivían los judíos en la Europa justamente con los pogromos, con el surgimiento de los pogromos. Pero también fue en este periodo de la historia donde ellos sufrieron, fueron blancos de expulsiones y también este antisemitismo deliberado que los llevó obviamente a ser perseguidos, ¿no? Donde quiera que ellos estaban. Mientras todo esto ocurría, muchos judíos optaron por llevar una vida espiritual en conexión con la divinidad. Pese a la marginación y todo el desprecio que comenzaron a sufrir, una vida espiritual vibrante comenzó a resurgir. Y fue en esa época donde el misticismo judío comenzó a desarrollarse. Fue la época de la Kabbalah, la época de los himnos piyutim y la literatura ética fueron el refugio ante las persecuciones que estos vivían. Y ahora sí, entramos en el contexto histórico de la época de la Ilustración Europea. La Ilustración Europea fue un periodo de la historia donde surgió un movimiento intelectual, filosófico, cultural que se desarrolló en el siglo XVIII. Cabe destacar que pensadores como Voltaire, Diderot, Kant promovieron la razón, la libertad individual y la educación secular. Cabe señalar que esto también influyó a ciertos grupos de intelectuales judíos que también deseaban liberar a su pueblo de la ignorancia y el antisemitismo. El pionero en desarrollar este movimiento fue el judío alemán, filósofo por cierto y autodidacta, Moshe Mendelssohn, que este hombre traduce la Torá al alemán y escribe obras filosóficas sobre la tolerancia y los derechos civiles. Además que también promueve la convivencia entre el judaísmo y la razón moderna. Una frase muy peculiar y muy célebre de este hombre es que decía que ser judío en la casa y hombre en la calle. Ahora sí, ¿por qué surge la Escalá?
Y quiero empezar diciendo que hay muchas opiniones respecto a este tema. Este es un tema muy debatible dentro de las comunidades intelectuales judías y realmente hay muchas versiones, hay muchas vertientes, ¿no? Hay muchas aristas por donde comenzar, pero he ido analizando, ¿no? Algunas de las respuestas que se tienen y se las quiero compartir a ustedes. En primer lugar, se tiene que la Escalá surge debido a la fatiga del encierro, tanto social como cultural. Además, yo pudiera decir también y haber estudiado un poco de este tema, no soy una experta del tema, pero sí he estudiado un poco y me he documentado un poco de este periodo de la historia, cómo se desarrolló, ¿no? Cómo se dio lugar el movimiento La Escalá y cómo se fue desarrollando, ¿no? Yo pudiera decir también que debido al deseo de muchos judíos, no puedo decir en su totalidad, pero sí muchos tenían un deseo de integración en la sociedad, de poder ejercer una profesión. Y a raíz de este movimiento, ¿no?, que se desarrolló de una manera vertiginosa, que trajo cambios en la manera de pensar de muchos de los judíos, aunque esto pudo haber traído y trajo consigo algunas diferencias dentro de los movimientos más ortodoxos. Cabe señalar, por si ustedes no lo sabían, dentro del judaísmo, pudiéramos decir, hay distintos tipos de movimiento, ¿no?, por llamar de alguna manera. Está el ortodoxo, está el conservador y está el reformista. Entonces, en esta época lo que comienza a surgir, ¿no?, es este movimiento un poco reformista que vino a traer una visión diferente, no solamente de estudio de los textos, sino que ya también se podía leer otros autores. Podías entrar dentro de la rama intelectual a leer distintos autores en las ramas de la ciencia. Bueno, ya el judío podía vivir una vida normal, una vida normal. Otra cosa, que el judío comenzó a cambiar también hasta en su vestimenta, ¿no? Porque una de las cosas que identificaban a una persona que era judío también era la vestimenta. Muchos se vestían de traje, este típico traje judío que usted ve. En aquel tiempo era un poquito diferente, ¿no? Pero ya el judío se vestía, pudiéramos decir así, como una persona del medio secular. Se comenzó a ¿cómo es que pudiera decir esta palabra? Hubo un laicismo, ¿no?, dentro de muchos judíos que comenzaron ya a vestir como cualquier alemán, como a vestirse de una manera normal, ¿no? Y entonces esto trajo bastantes cambios en todos los aspectos dentro de la vida judía, aunque también trajo sus diferencias, claro está. Quiero entrar en un punto importante porque los cambios que trajo la Escalá fueron muy significativos dentro de muchas comunidades judías. ¿Por qué? Porque hubo una transformación en la educación, se fundaron escuelas judías modernas, hubo una introducción de las matemáticas, la ciencia, la filosofía, la literatura. Ya los niños empezaban a recibir una educación formal. Por ejemplo, el hebreo es revivido como una lengua literaria, no solo sagrada. Es decir, hubo un nacimiento de una nueva identidad judía moderna, compatible con la ciudadanía europea y con la ciencia. Muchos judíos ya comenzaban, como bien decía, a vestirse de manera normal, a participar, por ejemplo, de café en universidades. Hubieron reformas religiosas, un movimiento reformista que nace y surge en Alemania. Hubo cambios en la liturgia, por ejemplo, también en los coros. En el tema de la liturgia, como ya se tradujo la Biblia hebrea al alemán, ya dentro de por ejemplo, de las sinagogas se leía y se recitaba y se cantaba en alemán. Pudiéramos decir que hubo este tipo de cambio también dentro de los movimientos, digamos, religiosos, aunque también pudiéramos decir que dentro de algunos grupos ortodoxos habían conflictos porque ellos veían esto como una traición a la Torá. Cabe señalar que el surgimiento del secularismo europeo trajo muchos seguidores. Estos eran llamados los masquilín,
los maquilín de la Ascalá. Ellos dejaron las prácticas religiosas, pero algo muy importante porque mantuvieron una identidad cultural judía. Aquí podemos ver que nace una nueva literatura judía secular, por ejemplo en el Yiddish, que era una de las lenguas que se hablaba, ¿no?, en aquella época, y el hebreo moderno. Y algo también muy importante de que la influencia en Europa Oriental con el nacimiento de estos nuevos movimientos trajo por consecuencia una expansión y una nueva versión, ¿no?, de un tipo de judaísmo un poco diferente al que ya se tenía. Esto también trajo una expansión hacia Europa del Este, por ejemplo, incluyendo países como Rusia, Polonia, que aquí adoptó la Ascalá un carácter más, digamos, político y social. Por otra parte, cabe señalar que bajo este contexto histórico y en este periodo de la historia surgen movimientos hasídicos, obviamente que ellos promovían una espiritualidad emocional y mística. Por otra parte, también cabe destacar que hubo un fervor nacionalista y a partir de la Ascalá surgieron pensadores, por ejemplo, como León Pinsker. Había un deseo de integración que chocaba con el antisemitismo persistente acerca de los judíos que se tenía en la época. Hay algo interesante porque los judíos comienzan a pensar en una patria propia y aquí es donde nace y se da lugar el sionismo moderno. Y bueno, yo quiero concluir que la Ascalá no fue solo una corriente cultural, sino que fue un punto de inflexión que sacudió los cimientos del judaísmo tradicional. También cabe señalar que con el surgimiento de la Ascalá se trastocó muchas de las creencias que se tenían tradicionalistas. También hubo una educación en las generaciones y por sobre todo trajo nuevos movimientos, es decir, nuevas perspectivas de vivir el judaísmo, de enfocar, ¿no?, el judaísmo, que eso es lo que realmente hoy en día tenemos, una riqueza cultural en todos los aspectos dentro del judaísmo y sobre todo cómo llevar una vida judía. O sea, incluir, ¿no?, a ese pensamiento alágico, esta nueva perspectiva, esta nueva visión, ¿no?, esta nueva perspectiva de enfocar el judaísmo, como por ejemplo integrar la filosofía y integrar las ramas de la ciencia. Esto es algo que trajo una riqueza enorme en el judaísmo. Y que por supuesto hoy en día, a lo largo de la historia, el judaísmo ha tenido sus cambios, sus reformas. Esto lo que ha podido aportar es una riqueza enorme dentro de los movimientos, dentro de las diferentes perspectivas de cómo, por ejemplo, aplicar la Torá, de cómo llevar una vida judía. Y esto es lo que me fascina, la verdad, del judaísmo. Que el judaísmo no es una sola cosa. Muchas personas hoy en día creen que el judaísmo solamente es que es algo religioso, y no, están muy equivocados aquellas personas que crean que el judaísmo solamente es religión. No, dentro del judaísmo hay religión, pero dentro del judaísmo también hay una gama cultural enorme, una riqueza intelectual, filosófica, donde encierra todas las ramas de la ciencia. Donde se da paso a nuevos movimientos que traen nuevas perspectivas de cómo aplicar la Torá, de cómo vivir una vida judía. En el judaísmo te encuentras movimientos, por ejemplo, ortodoxos, reformistas, tradicionalistas, laicos. Por ejemplo, dentro del judaísmo también te encuentras una parte política, por ejemplo. Te encuentras movimientos que surgieron como el sionismo y distintos tipos de sionismo que existen, sionismo de derecha, de izquierda, en fin. Es decir, que dentro del judaísmo hay una riqueza enorme. Por ejemplo, muchos dicen que el judaísmo no es sionismo. No, el judaísmo es un compendio, pudiéramos decir así, de elementos que hacen que la riqueza del pueblo judío y del pensamiento judío se vea manifestado en todas estas formas. O sea, el judaísmo ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia y la riqueza que ha aportado a la sociedad
por ejemplo, la sociedad europea, ha habido una influencia mismo del pensamiento judío. Entonces, donde muchos judíos han aportado en las diferentes ramas de la ciencia, en fin, en todas las áreas. ¿Y esto se debe a qué? A esta expansión del judaísmo. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este tema y pronto van a ver nuevos temas porque quiero darme un viaje, les voy a hacer un pequeño adelanto. Quiero enfocar este canal a hablar de historia judía porque me apasiona muchísimo. Siento que parte de mi sentido de vida es educar en estos temas porque me apasiona y compartir con ustedes algo de lo que a mí me apasiona me deja, me motiva mucho, ¿no? Realizarme en esto que tanto me gusta y es comunicar acerca de la historia judía. Prontamente voy a estar enfocando este canal en documentar, ¿no? Cómo ha sido la vida judía de muchos judíos aquí en los Estados Unidos. Quiero darme viajes a Brooklyn, New York, para documentar la población judía que llegó luego del Holocausto. Luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos se asentaron aquí, en América Latina, también aquí en los Estados Unidos. Y quiero compartir muchas de las comunidades judías. Me voy a dar un viaje prontamente a Nueva York para documentar todo eso. También quiero, el próximo vídeo que van a ver es aquí en donde yo vivo, en Georgia. Quiero documentar acerca de las comunidades judías, los aportes que han hecho los judíos en su ciudad. Y quiero abordar un poco acerca de la historia judía porque creo que hay muchas personas que todavía no conocen mucho de la riqueza que hay en el pueblo judío. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro y espero que este episodio les haya gustado, al igual que me ha gustado a mí. Bye bye.